Gracias por su visita. Cuando inicié el diseño de estas charlas, suponía que serían de interés exclusivamente para propietarios de negocios turísticos, digamos entre medianos y pequeños, pero he recibido solicitudes de iniciadores, particularmente emprendedores independientes, que me reprochan por no haber iniciado por el comencipio. Para que les sea más comprensivo el entendimiento de ciertos términos e ideas que yo las había dado por sentado. Así que, pensándolo bien, he decidido agradecer el reclamo, corrigiendo el detalle que incluso para otros oyentes, incluyendo profesionales, no estará por demás revisarlos o recordarlos. Empecemos. A lo largo de todas las charlas anteriores hemos utilizado una serie de vocablos que para la enorme mayoría de seres humanos sobre el planeta son, o creemos que son, más que conocidas, aunque sea por su uso común, o vulgar como dirían los gramáticos. Pero ya es necesario hacer algunas puntualizaciones que nos permitan seguir avanzando con precisión sobre los temas que vendrán. Por ello, qué mejor que revisar mayoritariamente los conceptos propios de la OMT, Organización Mundial de Turismo, que es a la corta o a la larga la entidad que regula la información de nuestra aldea global turística. En otros casos se especificará el autor. Actividades de ocio. Probablemente más adelante nos ampliemos un poquito más sobre este tema, pero por ahora veamos lo realmente esencial. Comúnmente se llama ocio al tiempo libre que se dedica a actividades que no son ni trabajo ni tareas esenciales y pueden ser recreativas, es decir, hacer algo sin ninguna recompensa económica. Tiene estrecha relación con tiempo libre, que es el tiempo no sujeto a obligaciones laborales. Y además, recreación, que es el tiempo libre dedicado al relax y esparcimiento. Así de simple. Que, claro está, los teóricos, perdón, se han empecinado en complicar, pero es simple. El turismo es en realidad una actividad de ocio cuyo comportamiento y límites no está ni definitiva ni perfectamente claro, ya que particularmente en los últimos años el vértigo del crecimiento del negocio, de las actividades de ocio y turísticas, complican el panorama teórico, conforme lo podemos ver en la gráfica que viene. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa saber y entender es que el turismo está estrecha e íntimamente ligado con las actividades de ocio, tiempo libre y recreación, lo cual nos abre espectacularmente el abanico de posibilidades de negocio. Valdría la pena aclarar las diferencias conceptuales a través de un ejemplo muy sencillo. Si en el goce de las vacaciones usted decide visitar un zoológico cercano a su casa, por lo cual sale, visita, regresa el mismo día. Usted lo que hizo fue una actividad de ocio. Por el contrario, digamos que si en su tiempo libre lo que quiere experimentar son las sensaciones de vértigo, emoción que despiertan los juegos mecánicos de avanzada, decide ir a Orlando, en Estados Unidos, para visitar Disney, por lo cual tuvo que comprar un pasaje de avión, alquilar un hotel por varias noches quizá, prever gastos de alimentación, etcétera. Usted, en este caso, es un turista. Todo bien. Entonces, ¿qué es un turista? Turista es toda persona que viaja a un sitio distinto de su residencia habitual y ajeno a su entorno habitual.
por un periodo mínimo de una noche y no superior a un año, cuyo principal motivo de visita no sea ejercer una actividad remunerada en el país visitado. Tres elementos básicos, esenciales, fundamentales. El término abarca a las personas que viajan por ocio, recreo o vacaciones, para visitar familiares o amigos, por negocios o motivos profesionales, por tratamiento de salud, por religión, peregrinación u otros motivos. Pero no se consideran turistas aquellas personas que se encuentran de paso, desplazados, diplomáticos, viajes de rutina, personal de Fuerzas Armadas, viajeros temporales, etcétera. Importante, muy importante. Si el viajante no pernocta, se lo llama excursionista en general. Para ponerlo en claro, supongamos que usted toma un tour de 15 días en Autopullman para hacer un recorrido por 3 países de Europa, cuyo itinerario y recorrido incluye de cajón, como decimos, forzosamente, y entre los demás servicios de alojamiento, comida, etcétera, incluye, decía, una visita panorámica guiada en cada ciudad, pero tiene libre las tardes y ciertos días completos en los puntos más importantes. En tanto en cuanto usted compró todo el paquete para el receptor, usted es un turista. Pero cuando hizo compras locales y adicionales de visitas y excursiones extras, aprovechando esas tardes y días libres que tenía, usted pasa a ser un excursionista para ese otro receptor local. Parecería un detalle banal y sin importancia, pero no es así. En su momento lo ampliaremos cuando revisemos las cuentas satelitales de turismo, por ejemplo, y en un próximo video. Entonces, ¿qué es el turismo? En realidad, intentar conceptualizar el turismo fuera del concepto turista es imposible y no habría otra posibilidad que ser redundante. Desde los albores de la historia, los humanos han sido turistas naturales. Por ejemplo, cuando en la antigua Grecia, hace miles de años, las personas se desplazaban para asistir a las Olimpiadas cada 4 años y cuyos detalles, lamentablemente al no estar perfectamente fundamentados, no nos permiten hacer más deducciones sino lógicas. El cambio dramático se produce cuando en 1841 un inglés, el señor Thomas Cook, organiza, promueve y cristaliza el primer viaje turístico rentado, fundando así una nueva actividad comercial cuyo futuro en esas fechas ni siquiera se lograba atisbar. No es sino hasta mediados del siglo pasado cuando se define como una actividad económica independiente que engloba a una enorme cantidad de sectores, incluyendo evidentemente a la academia. Así las cosas, y en tanto en cuanto el turismo es una combinación amplísima de actores, puede tener diferentes definiciones según la óptica desde la que se mire, perdón, el fenómeno. Por ejemplo, para la economía, podría definir el turismo a partir del consumo, en finanzas podrían partir de las inversiones y movimiento de capitales, un psicólogo analizaría desde los comportamientos turísticos y un geógrafo no podría entenderlo sin revisar el territorio, etcétera. Para nosotros, en lo práctico, nos interesa tener claro, entonces, que turismo, más allá de su definición teórica, no es más que A, un conjunto de relaciones entre turistas, empresarios, entidades del gobierno en el origen y el destino,
comunidades receptoras, instituciones educativas, organizaciones no gubernamentales, y entre los procesos de atracción, transportación, alojamiento y administración de esos turistas y visitantes. Este concepto es de Weaver y Opperman en el año 2000. Y ve un conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos de su entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios u otros motivos, que coincide perfectamente con la definición de turista que habíamos visto de la OMT. Dimensiones turísticas. En el tema 1, sistema funcional turístico, ya revisamos lo básico respecto de cómo funciona el sistema turístico y concluimos que la consecuencia de su actividad decantaba en 4 dimensiones, que es donde en realidad el turismo tiene actores y acciones concretas y prácticas, lo que diríamos nuestro día a día, tanto positivas como negativas, desde luego. ¿Cómo no empezar aclarando que el gran telón de fondo, sin ninguna duda, es el ser humano como materia prima del servicio, consumo y centro de la actividad desde todos los ángulos posibles, oferta, demanda y producción, de él y hacia él? Está involucrado en la totalidad de la gestión y forma parte incluso del producto mismo. Pero veamos, dimensión económica, con una libre transferencia de personas y de capitales entre países, localidades y empresas, originadas con la realización de actos particulares de consumo que impacta en las comunidades receptoras, particularmente en ingresos, empleo e inversión. Dimensión social, convertido ahora en un derecho en cuanto libre movilidad, es la satisfacción de una necesidad básica humana, consistente en el deseo de moverse por el mundo a voluntad para experimentar y conocer ambientes y cosas nuevas. El ser humano compra el uso de unos servicios considerados como objetos, para lo cual se desplaza de su lugar de origen utilizando un conjunto de relaciones y fenómenos producidos para su logro. Dimensión cultural. Con el inevitable intercambio y a veces impactos entre visitantes y receptores, unos y otros dando y recibiendo valores culturales, históricos y de identidad bajo un gran marco de respeto mutuo, pero buscando al mismo tiempo la conservación, adecuación y sostenibilidad del patrimonio cultural anfitrión que lo presta, entre comillas, para el disfrute de terceros. Dimensión ambiental, por último. Amparada en lo que ahora tiene nombre propio, desarrollo sostenible, se concibe, como lo asegura la OMT, como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas, pero respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida en la comunidad receptora. Clasificación del turismo. No existe una clasificación única y definitiva. Cada país o cada región incluso
reinventa de acuerdo a sus propias necesidades y características. Regularmente las tipologías están clasificadas de acuerdo al componente espacial, temporal, propósito del viaje, tipo de viajeros, etc. También depende de la institución u organización que lo clasifica de acuerdo a intereses o particularidades previamente establecidas para un análisis específico posterior. Tradicionalmente se lo clasificó acorde a cuatro categorías, pero en la actualidad, en realidad, la diversificación de la oferta dejó corta a esta estructura que contemplaba cuatro básicos: turismo de deporte, turismo de esparcimiento, turismo de cultura, turismo de negocio. Por lo demás, en la actualidad se manejan muchísimos otros, pero veamos algunos. Turismo cultural, basado en el conocimiento de bienes y servicios, pero finalmente ofertados solo como servicios, del patrimonio cultural, fundamento, perdón, de su industria cultural, como generador de sociedad y de producto económico. Turismo rural, basado en zonas no urbanas y con motivaciones de origen contemplativo, paisajístico, recreación y descanso, con énfasis en la cultura, tradición, valores e identidad de la población local a través de su directa y activa participación en la prestación de los servicios turísticos, pero sin ningún vínculo de obligación. Turismo sustentable. Con seguridad lo veremos un poquito más en detalle en otro video. Por ahora veamos sus características que definen absolutamente su concepto. Primero, socialmente justo. Segundo, ambientalmente neutro. Y tercero, económicamente rentable. Fácil y sencillo. Agroturismo: desarrollo de la actividad en el campo y sus labores intrínsecas de manera activa y dinámica. Su principal motivación puede ir desde una elemental vinculación de los turistas con el campesino hasta temas profundos de investigación científica, como uso medicinal de las plantas tradicionales, por ejemplo. Ecoturismo: concebido como una actividad dirigida y controlada que respeta el patrimonio natural y cultural de la comunidad receptora y sus derechos de desarrollo humano sostenible. Busca la educación y esparcimiento mediante la observación y estudio de los valores y contribuye con recursos económicos para su preservación. Muy importante, muy interesante. Turismo residencial. Se refiere al desplazamiento que realizan las personas a aquellos lugares cercanos a las grandes ciudades y cuyo alojamiento está caracterizado por su estadía en lo que se denomina segunda vivienda, constituida regularmente digo, por casas de habitación, según el origen de los viajeros. Particularmente para efectos estadísticos, lo cual influye en la delicadeza de su manejo y tratamiento de mercadeo específico, según el origen de los viajeros, tenemos ahora cuatro sectores: turismo doméstico, turismo receptivo, turismo emisor, y en estos días se está imponiendo con fuerza el cuarto, que sería el turismo fronterizo, ya prácticamente consolidado en Europa. Actores y acciones del turismo. Vale la pena volver a revisar este tema, ya que cierra algunas ideas y conceptos que los hemos visto durante este video. Entonces, actores y acciones del turismo. Con una casi infinita combinación de los elementos básicos del turismo, como se los conoce,
y que son alojamiento, alimentos y bebidas, transporte y actividades de ocio y tiempo libre. Las organizaciones públicas y privadas y personas naturales y jurídicas desempeñan unos roles particulares que interactúan en algún lugar del quehacer turístico. Sus funciones, aunque específicas, no son aisladas, sino influyentes y relacionales unas con otras. En resumen, estos actores se especializan, sin ser excluyente, en estas acciones. Los turistas inyectan dinero y valoran el producto. Los empresarios propician negocios y desarrollan destinos. La comunidad atiende al turista y cuida el entorno. Y el Estado promueve el mercado e incentiva al sistema. Gracias por su atención. Soy Álvaro Moreno, ingeniero de empresas por profesión, agente de turismo por oficio y campesino por corazón. Hasta la próxima.